Estamos con James Cavallaro, que ha sido presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También es un destacado profesor de la Universidad de Stanford, donde ha trabajado en los temas de derechos humanos, de una clínica jurídica con estudiantes de aquella universidad, y que por supuesto es uno de los activistas más reconocidos, yo creo que en México y en América Latina, sobre los temas de derechos humanos. Y pues te agradecemos mucho, James, que te des una vuelta aquí por el ITESO, por Guadalajara, por México, y queremos platicar contigo sobre varios asuntos que nos interesan, particularmente sobre la situación de derechos humanos. Y la primera es, desde tu experiencia como miembro y como presidente de la Comisión Interamericana, ¿cuál crees que es el papel y el rol que está jugando en este momento la CID para hacer valer los derechos humanos en el continente? ¿Es fuerte? ¿Está debilitada? ¿Cuál es tu opinión sobre el peso específico político de la Comisión? Bueno, primero es un placer estar acá en el ITESO, en este espacio lindo, con las alumnas y los alumnos presentes. La pregunta es muy difícil. Yo creo que solo la puedo responder si pongo un poco del contexto actual. En el continente, en el hemisferio y en el mundo se enfrentan gravísimos desafíos en materia de derechos humanos. Parto por mi país, Estados Unidos, donde tenemos un poder ejecutivo con una persona sin condiciones de ocupar la presidencia, con una agresividad hacia el concepto básico de lo que es el Estado de Derecho, una agresividad contra los periodistas y contra la defensa y la promoción de los derechos humanos. Tenemos otro gran país en el hemisferio, Brasil, con un presidente que ha llamado a que matara a 30.000 personas en el país, que la dictadura no hizo bien porque no mató lo suficiente, ¿no? Tenemos una tendencia de la derecha, y digo, no como si los derechos humanos fuesen una cosa exclusivamente de la izquierda o de la derecha, pero una derecha con elementos muy preocupantes, con una hostilidad hacia todo lo que es el internacionalismo, que todo lo que huele a lo internacional es un peligro, va a violar a la soberanía y va a minar la dignidad del ser humano. Esa visión y ese discurso, a la vez que de la izquierda también tenemos graves violaciones en materia de derechos humanos. Entonces, para arrancar hay que decir, estamos hoy en día frente a una crisis mundial en el tema de los derechos humanos. Ese es el primer punto, que ahí podemos ver, ok, ¿qué hacemos? Pero sin reconocer que esa es la coyuntura política actual, no tenemos cómo analizar el papel de la Comisión. Ya, entonces, ¿tú crees que la Comisión se está enfrentando a un escenario demasiado adverso para cumplir con su función? Con certeza. Sin embargo, evidentemente, trabaja, busca avanzar, busca cumplir su mandato. Lo que digo, y digo eso más como académico e intelectual que activista, porque soy activista. A los 10 años, a los 20 años, creo y espero que al analizar el momento actual, yo me imagino que se va a decir, caramba, fue muy dura la crisis de 2017 hasta, no sé, ojalá que sea 2019, 2020, pero fue muy dura esa crisis, fue muy duro ese periodo. Los desafíos fueron tremendos, pero superamos de tal y tal forma. Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a superar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué les toca a ustedes? Porque es su generación, que nosotros hemos dado a ustedes una crisis. Crisis ambiental, crisis en términos de la destrucción del planeta, crisis en términos de los niveles de violencia, de la falta de creencia en el internacionalismo, en los derechos humanos. Son tremendos desafíos. Ahora, el tema es, ok,
cómo que vamos a enfrentar. Y ahí, dentro de ese universo, tenemos esta institución llamada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, qué puede hacer y qué está haciendo. Ahí respondo por dentro de ese marco, porque si no, se pierde la noción de la gravedad de la situación actual. James, desde tu experiencia, bueno, sabemos que fuiste relator para nuestro país en temas de derechos humanos. ¿Cómo valoras la situación de México? Hablaste ya de Estados Unidos, hablaste de Brasil, pero en el caso de nuestro país se habla de que hay una grave crisis de derechos humanos. Desde tu experiencia como relator, ¿qué opinas al respecto? Es cierto, digo que México hasta hace algunos años se destacaba como país con crisis de derechos humanos. Yo diría que la crisis se ha aumentado y se encuentra el hemisferio y el mundo en una situación de crisis. Pero México ha estado en una situación de crisis desde hace algunos años. Nosotros hicimos una visita in loco a México, a la Comisión, y eso después de años de levantar la situación con diversas visitas, con libros, textos, estudios, con audiencias públicas en la comisión, con casos que procesamos, con un montón de herramientas informaciones para levantar la situación, llegamos a la conclusión, en un informe que lanzamos en 2016, si no me equivoco, de que México enfrentaba una grave crisis de los derechos humanos. Desapariciones forzadas, 30, 40 mil personas desaparecidas, y todos hablan de subregistro. Ejecuciones extrajudiciales de militares y fuerzas de la policía con casi ninguna forma de responsabilización o accountability por las violaciones. Tortura como práctica. Violación a los derechos más básicos de las mujeres. Femicidios. Conflictos con los pueblos indígenas, falta de acceso a la tierra. Ayer estábamos hablando de los trailers, centenas de personas muertas, desconocidas, abandonadas, que iban a ser quemadas o desechadas, como si ser humano pudiese ser basura. Se vive una crisis en México, se ha vivido hace años. De repente, a 1 kilómetro de este espacio lindo, maravilloso, verde, puede estar siendo torturado alguien en este momento. Alguien puede estar siendo detenido por crimen organizado o por policías para nunca más volver. Entonces, sí se vive una crisis en México en materia de derechos humanos. Y podemos hablar de cómo podemos trabajar para intentar superar esta crisis. Desde tu visión, ¿cuál crees que ha sido el papel de las organizaciones civiles en derechos humanos que defienden, promueven los derechos para precisamente intentar resolver esta grave crisis que tenemos? Bueno, el papel de la sociedad civil ha sido fundamental, hasta porque no se puede superar ningún problema hasta conocerlo y hasta entender sus dimensiones. Todavía no se sabe las dimensiones del problema de las desapariciones forzadas o otros problemas como ejecuciones extrajudiciales. Se sabe de eso porque se encuentran cementerios clandestinos y no hay contabilidad de los desaparecidos fiable. No se sabe el número de personas ejecutadas. Entonces, un papel importante de la sociedad civil es hacer visible lo que ha sido invisible. Otro papel fundamental es exigirle a las autoridades actitudes correspondientes. En ese sentido, el último gobierno que hacía mucho trabajo para promover una visión de México como país avanzado, desarrollado, moderno, que es cierto que hay elementos en México modernos, desarrollados, alta tecnología, como este espacio, pero también hay espacios muy terribles y hacía un trabajo para esconder la realidad.
un reportaje en el New York Times mostró, por ejemplo, de que había gastado 2.000 millones de dólares en la publicidad para maquillar. Un avance que vemos actualmente es que parece que el gobierno actual de AMLO está más dispuesto a reconocer las violaciones que han habido. Ahora, el tema de 1 millón, quizás 2.000 millones de dólares, es si va a reconocer las violaciones que acontecen ahora y si va a tomar las medidas difíciles y necesarias para responder a esas dificultades y si va a mantener un diálogo franco con la sociedad civil, si va a aceptar crítica. Y en ese sentido, también Amnistía Internacional acaba de lanzar una carta en que pone unas críticas a algunas de las posiciones manifestadas por el gobierno actual. Entonces, se ha cambiado el gobierno, pero la crisis evidentemente sigue y las causas siguen, y en eso digo que el papel de la sociedad civil es y seguirá siendo fundamental. James, mira, siguiendo con ese mismo tema, bueno, acaban de cumplirse 100 días de la nueva administración y hay un tema que particularmente ha resultado preocupante para los defensores de derechos humanos y es lo de la creación de la Guardia Nacional, que en un principio era un proceso muy militarizado, al final hubo ciertas concesiones para que fuera una Guardia Civil, sin embargo hay un transitorio que resulta muy preocupante que dice que todavía durante 5 años el presidente va a poder utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Eso es prácticamente todo el sexenio de López Obrador. ¿Qué opinión te merece esta concesión que le dieron al presidente de utilizar a los militares y a los marinos en las tareas de seguridad pública? Sí. Yo, en mi opinión personal, que coincide perfectamente con la evaluación de la Comisión Interamericana, que tenía el honor de dirigir, de presidir, es que no se puede militarizar lo que es la función de la policía. Ha sido un tremendo error en México, lo de la guerra contra el tráfico o la delincuencia. Ha provocado miles y miles de personas muertas, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas. Entonces ha sido un error y hay que cambiar. Hay que desmilitarizar lo que es la seguridad pública. Por eso ha sido una reivindicación fundamental de la sociedad civil. Doy una información que me preocupó mucho cuando era relator para México de la Comisión. Y es que hay una forma de analizar los supuestos enfrentamientos entre policía, en el caso de México, militares, Fuerzas Armadas y civiles, ¿no? Y se mide, cuando hay choque real, cuántas personas quedan heridas y cuántas muertas y cuántos de la policía o la fuerza militar quedan heridos, cuántos heridos y cuántos muertos. Y ahí, cuando hay un choque real, debería haber una proporción razonable, quizá 2 veces más civiles muertos porque no tienen la misma capacitación que la policía. 3 veces, quizá. En México, con las Fuerzas Armadas, ha llegado a 20, a 30, 40 veces más civiles muertos que policías. Y otra cosa que se estudia es la relación entre personas heridas y personas muertas. Cuando hay un enfrentamiento real, hay más heridos que muertos. Cuando hay más muertos que heridos, es porque es una bala de gracia, es un tiro en la nuca, es una ejecución extrajudicial y sumaria. Que es el caso también cuando hay 30 o 40 personas muertas, como el caso de Tlatlaya u otros casos que hay muchos, ¿no? Y ahí en eso, las cifras son chocantes en México, más que en otros países. Esa relación es de diferencias extremas, lo que muestra que están mezclando casos donde de repente hubo un enfrentamiento con una persona muerta entre civiles y un militar muerto. Ok, y se mezcla con 20 casos de ejecuciones sumarias con tiros en la nuca y tiene las cifras. Lanzaba las cifras las Fuerzas Armadas en este país.
de repente sacó que las cifras eran terribles y mostraban que estaban ejecutando a personas sin ninguna investigación seria, sin ningún juicio ni condena, y decidió dejar de lanzar esas cifras. Entonces, en México, desde hace 3 años, 4 años, ya no informan. Entonces, las Fuerzas Armadas salen a enfrentar al enemigo, ¿no? A cazar, ¿no? A abatir, ¿no? Como es la frase usada en un documento del caso Talcaya. Después no hay investigación, no hay juicio, no hay condena de los responsables y ni siquiera lanzan las cifras para que la sociedad civil pueda acompañar. Entonces, ese es un ejemplo de lo grave que es la militarización de lo que es la función de la policía. Es una preocupación. 5 años es mucho tiempo. Debería retirar las Fuerzas Armadas en un periodo muy breve, mucho menos de 5 años. Y yo le doy toda la razón a la sociedad civil por exigir un cambio mucho más contundente en el plan actual del presidente AMLO. James, tú has sido un destacado académico en varias universidades de mucho prestigio en Estados Unidos. Ya hemos hablado del papel de sociedad civil, del nuevo gobierno, pero desde tu punto de vista, ¿cuál es el rol que tendrían que asumir las universidades mexicanas frente a esta grave crisis de derechos humanos? ¿Qué tendríamos que hacer? Yo te doy mi opinión personal. Creo que no solo en México, sino en el mundo, el joven, la joven entra en la universidad con ideales, con ese deseo de luchar por la justicia, de ver un mundo mejor, y la universidad le brinde la capacidad, la posibilidad de pensar, de reflexionar, de estudiar temas, pero no suele darle al estudiante o la alumna, digamos, la posibilidad de trabajar de forma supervisada para promover la justicia social y los derechos humanos. Hay varios motivos por los cuales es así. Podríamos hablar, si quiere, del por qué. Yo creo que la universidad tiene una función social importantísima, que no basta formar profesionales para seguir trabajando, viviendo en nuestra sociedad terriblemente injusta, nuestra sociedad que está por destruir nuestro planeta. No basta. La universidad tiene que asumir el compromiso de trabajar con los estudiantes, de darles la formación necesarias y no de trabajar como en sociedad con los estudiantes. No nosotros acá arriba y ustedes abajo, trabajar de esa forma con los estudiantes, pero también para crear y abrir espacios en los cuales los estudiantes con supervisión puedan trabajar de forma concreta para promover y defender y avanzar a los derechos humanos. Y digo, eso tiene que ser de todos los campos de la universidad, no solo los abogados, pero los que trabajan en comunicación, los que trabajan en sociología, antropología, porque cada disciplina tiene lo que agregar. Lo que pasa es que aquí en México y en casi todos los países del mundo hay poquísimos espacios para aprovechar la energía y canalizar el interés y la energía de los estudiantes hacia la justicia social y los derechos humanos. Y creo que ese debería ser una de las funciones principales de las universidades, y aún más cuando se trata de una universidad como ITESO, que tiene un claro compromiso social. Y en esa lógica, ¿tú crees que vale la pena, digo, como ahora el ITESO lo está pensando, en crear espacios que son centros de derechos humanos donde los estudiantes y profesores puedan generar estrategias de incidencia en sus localidades, en lo local, para realmente hacer vigentes los derechos? Sí. Sí, no solo creo muy importante esa iniciativa que ha citado, que está avanzando en el ITESO, un centro, pero creo aún más, el centro no basta orientar a los estudiantes, tiene que abrir espacios junto con la sociedad civil y con supervisión
a través de los cuales los estudiantes puedan trabajar directamente en causas de los derechos humanos. Es decir, involucrar a los estudiantes en las luchas por los derechos humanos en México, acá en Jalisco, pero en otros estados, haciendo conexiones con las entidades internacionales. Es decir, hay mucho, digamos, recurso humano, inteligencia, energía, compromiso en los estudiantes que no solo no se canaliza hacia la justicia social y los derechos humanos, sino desperdicia casi de forma total. Eso hay que cambiar. Si México va a salir, y no solo México, el continente y el mundo de la crisis actual que estamos viviendo, ambiental, de los derechos humanos, de la desigualdad, etcétera, etcétera, va a tener que repensar la universidad. Oye, y desde tu experiencia, James, ¿cuáles son los cambios que experimentan los estudiantes universitarios que entran a este tipo de procesos formativos? ¿Cómo entran, cómo salen desde lo que has vivido en Stanford, en Harvard? Bueno, yo puedo trabajar con unos pocos, ¿no? Yo dirijo mi clínica, mi centro, hasta por eso he montado una entidad que se llama Red Universitaria para los Derechos Humanos, o University Network for Human Rights, que tiene el sitio humanrightsnetwork.org, humanrightsnetwork.org. Vamos a tener que buscar un dominio en español, un poco más fácil. Claro. Un poco más fácil. Pero la experiencia de los estudiantes, yo le digo, lo normal, porque es la norma, no porque es justo, porque suele acontecer, es que el estudiante llega a la universidad queriendo hacer algo justo, queriendo trabajar para un mundo mejor. Y el proceso universitario, ¿cómo decir? Destruir, quise usar un verbo un poco más light, no encuentro, pero sacarle al estudiante ese deseo, mostrarle al estudiante no se puede, tiene que buscar un trabajo en un periódico, es cada vez más difícil, hay menos periódicos y menos trabajos en los canales de televisión, hay que hacer tal y tal y tal. Respondo así, el estudiante, o sea, la alumna, el alumno, entra en la universidad y ¿qué suele pasarle? Entra lleno de energía, con deseo de cambiar el mundo, de trabajar en por la justicia social, y para los derechos humanos. ¿Qué le pasa? Lo que se le dice de forma directa o indirecta durante los 5 años de la carrera es que no debes hacer eso, porque hay pocos trabajos, hay que profesionalizarse, hay que buscar una pasantía en esta empresa, hay que trabajar en esta radio porque es un buen trabajo, sí, tiene visiones medio reaccionarias y contra el medio ambiente, a favor de las empresas, pero es un buen trabajo y pones en tu currículum y después tendrás la chance de que... Hay 1000 formas de recibir el recado de que hay que hacer tal y tal y tal, hay que seguir esa línea, ahí si haces así vas a poder comprar una casita, tener 2,3 niños, 2 carros, o quizás 2,3 carros, no sé, 1,5 en México, no sé cuál sería el promedio, y vivir una vida feliz, organizada, estructurada, como tus papás, ¿ok? La universidad... No hay una política oficial. ¿Cómo vamos a convencerle a los estudiantes de que hay que hacer tal y tal y tal? No hay una política. No creo en la teoría de la conspiración. Hay 1000 maneras a través de las cuales este recado llegue a los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Tú preguntaste lo contrario. ¿Cuál es tu experiencia con los chicos que pasan por la clínica? Que pasan por una experiencia de trabajo directo en la justicia social y los derechos humanos. Y la experiencia que ven, caramba, yo sí puedo hacer lo que quería hacer y el por qué vine a la facultad de Derecho, ¿no? Doy un ejemplo. En mi facultad, entre 70 y 90% de los estudiantes, al postularse,
porque hay que escribir ensayos, además de pruebas, ¿no? Dicen tener interés en hacer algo en lo que llamamos interés público, que puede ser derechos humanos, representación de personas indigentes en lo penal. O sea, estoy hablando de abogados, ¿ok? Entre 70 y 90% entran queriendo hacer algo público, ¿no? Cuando se forman, 90% trabajan para firmas privadas, en bufete, como se dice, bufete o estudios jurídicos para representar a Exxon, ¿no? Oil contra no sé quién, ¿no? Quizás Shell Oil, no sé, ¿ok? Intereses privados, 90%. ¿Qué pasa en la facultad? ¿No? Yo digo, como chiste, es que los chicos entran queriendo trabajar por la justicia social y lo público y descubren lo fascinante que es el derecho de las corporaciones. Es un chiste, porque no es fascinante, no es. Lo que pasa es un proceso de socialización, un proceso muy duro, que ven, no puedo, no es posible, es difícil, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil ese camino. Entonces, a nosotros nos toca cambiar a la universidad para que los estudiantes puedan hacer lo que quieren hacer. Ahora, respondo a tu pregunta. Cuando ven que aquí hay un camino posible, tú sí puedes hacer ese tipo de trabajo. Cuando salen, capacitamos a los estudiantes y salimos, vamos a las cárceles para ver qué está pasando en las cárceles. Vamos a Luisiana, donde hay una situación de racismo ambiental brutal, donde hay una empresa que está contaminando y matando a una comunidad que es 95-98% negra, la comunidad. Y escogieron porque es una comunidad negra y pobre para instalar su fábrica, y saben que contamina, ¿no? Ahí, cuando ven que pueden trabajar en eso, hacer un documento, un estudio, hacer una intervención en la comunicación y que pueden ayudar a personas que necesitan su apoyo. Ven, caramba, es por eso que quería ser abogado. Yo quería abogar por eso y por eso. No abogar para que Exxon reciba 35% de las ganancias en ese contrato y no 32%, ¿no? O sea, bueno, uno puede hacer eso, nada contra. Felicidad, si te interesa. Pero yo hablo con los chicos cuando entran y no quieren hacer eso. Lo que pasa es que la universidad no le da la chance. Entonces, cuando tienen la chance de hacer otra cosa, se sienten realizados, interesados. Tú ves el estado de ánimo diferente, su relación con la universidad, con el espacio, no la universidad, con la clínica, con el espacio dentro de la universidad. Sigue siendo igual la universidad. Entonces, creo que nos toca crear estos espacios para facilitar, posibilitar el trabajo social de los estudiantes. Yo digo, porque personalmente, yo digo a mi hija, como chiste, tiene la edad de las y los que están acá, que nuestra generación hemos hecho un buen desafío para ustedes. Destruimos el planeta, ¿no? Aquí tiene la chance de deshacer todo lo que hemos hecho en los últimos 40 años, ¿no? Un gran desafío, es el regalo que le ofrecemos intergeneracional, ¿no? Desafíos en el medio ambiente, en los derechos humanos, guerras, inanición, desigualdad. Es decir, hay un tremendo desafío, pero lo bueno es que yo veo con los estudiantes jóvenes harto interés en hacer cosas. Lo que a nosotros nos toca es dejar que hagan y facilitar, ¿no? En inglés decimos get out of the way. Get out of... Nuestra función, nuestra generación ha estado to be in the way, es decir, de obstaculizar. Sí, palabra. Hemos sido obstáculos. Gracias, obstacularizar, eso, ¿no? Y no de facilitar. James, y para terminar, bueno, estamos en el estado de Jalisco. Nuestro estado es el tercer lugar en desapariciones, está en quinto lugar en homicidios, estamos en los primeros lugares de feminicidios. ¿Qué tendríamos o qué tienen que hacer los gobiernos locales para poder revertir estas graves situaciones de derechos humanos? Digo, te paso 3 cifras de Jalisco, la entidad donde estamos, pero desde tu experiencia en la comisión y como profesor universitario, ¿qué tienen que hacer estos gobiernos subnacionales para encarar la crisis de derechos humanos? Bueno, las respuestas son múltiples, son complicadas
y van a exigir el compromiso de diversos sectores de la sociedad, no solo al Estado, pero sí al Estado. Uno de los problemas más graves en este Estado y en todo México, cuando se trata de la desaparición forzada, es la relación entre policía y otras autoridades gubernamentales y el crimen organizado. Cartel, ¿no? De los más grandes está acá. Claro, está aquí. Está acá. Lo que pasa con la lógica de la militarización de la seguridad es la idea de una guerra convencional. La idea de una guerra convencional es que aquí a un lado los malos, ¿no? Los terroristas, los traficantes, y aquí los buenos, las autoridades. Entonces las autoridades van a luchar contra los malos y cuando estos tengan fuerza suficiente, aplastan a los malos y ahí vamos a vivir en paz. Es muy, ¿no?, sencillo y hasta tonto ese ejemplo, pero esa es la lógica. Cuando se analiza, se ve que en vez de tener un grupo acá y un grupo acá, lo que tiene es esto. Y si se echa más arma, más fuerza, más bala, más munición, va a tener más muerte. Eso es lo que pasa en México en los últimos años. En los últimos años, lo que ha echado leña al fuego. Y obviamente ha aumentado la intensidad del fuego. Entonces, lo que hay que hacer, que es muy difícil, es un trabajo duro para separar. ¿Cómo se separa? Investigación, transparencia, hay que acabar con la corrupción, hay que entrar en los diversos órganos del gobierno para sacar a los corruptos, y reducir e eliminar la influencia de los bandos y grupos criminales. Es muy difícil, con altos riesgos. Es el tipo de trabajo que se ha hecho en otros estados. Lo que pasa, por ejemplo, cuando el GIEI, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, en el caso Ayotzinapa, investigó y mostró los niveles de corrupción e involucramiento hasta Sedena y la PGR y quizás más arriba del Procurador General de la República, y hay pocos más arriba de tal persona, poquísimos. Ahí la reacción fue de cortar, eliminar y terminar el GIEI. Entonces no va a ser fácil, pero ese es el primer paso. Ese es un proceso muy duro, muy difícil, y tiene que haber la voluntad política de enfrentar riesgos, asesinatos, abusos, para poder sacar acabar con esa relación tan estrecha entre la criminalidad y el Estado. Ahí tiene que haber compromisos serios en otras materias. Los derechos de las mujeres, no solo el feminicidio, claro, es el tema de la condición de la mujer en México, el machismo en México, el sexismo. Hay que trabajar los temas desde las bases y las causas. Pero ahí digo, el primer paso es de reconocer la gravedad de la situación, que parece que todo lo que muestra lo de los trailers muestra un interés totalmente contrario. Parece mostrar un interés en esconder la gravedad del problema, y después hay que contar con diversos sectores de la sociedad, entre los cuales la universidad tiene un papel fundamental. Podría colaborar, si hubiese interés, de forma contundente, con un proceso de todos, de terminar y primero de enfrentar la crisis del Estado y del país en derechos humanos. Muy bien. James, ¿alguna otra cosa que quieras dar como mensaje al ITESO? No sé si alguno de los compañeros quisiera preguntar algo a propósito de todo lo que se ha platicado. Bueno, yo puedo decir algo, después me encantaría recibir alguna pregunta. Preguntas, comentarios de ustedes. Es que justamente en función de lo que preguntaste sobre qué debería estar haciendo la universidad, es que montamos esta entidad, que es la red universitaria por los derechos humanos, que es University Network for Human Rights. En Twitter es United for Rights,
United for Rights en inglés. Vamos a hacer, pero lanzamos en los últimos meses, organizamos todo el año pasado, montamos un consejo. El presidente del ITESO es miembro del consejo, Luis Arriaga. Es una entidad que pretende trabajar en el mundo facilitando la actuación de los estudiantes de diversas universidades en los derechos humanos de forma concreta. Es decir, ir más allá del estudio de los derechos humanos y temas sociales, y en el espacio universitario, con supervisión, trabajar en los derechos humanos, de la comunicación, de la sociología, de la antropología, del derecho también, pero de otras disciplinas, porque hasta la fecha, derecho ha tenido casi un monopolio de lo que es el activismo en los derechos humanos, y no nos ha ido tan bien, ¿no? Podemos mejorar nuestra actuación. Muy bien. ¿Alguien quisiera preguntar algo de lo que hemos dicho? Lo que está pasando a las mujeres en México es una tremenda preocupación. Desde los casos de Juárez, ¿no?, que pasaron por la Comisión Interamericana, llegaron a la Corte Interamericana, lo que pasa en este estado, lo que pasa en el país, es lo que se ve, lo más gritante, es que no le da el valor mínimo a la vida de la mujer. Se ve cuando se ve los casos brutales, terribles de femicidio, feminicidio. Pero hay que entender cuáles son los factores y las causas de la vulnerabilidad de las mujeres que facilita la detención, el secuestro, porque tantas mujeres se encuentran sin ninguna protección, expuestas a la violencia en su propio hogar, en su propia casa, con su propio, digamos, novio o marido, lo que sea, compañero, ¿no? ¿Qué está pasando en México? Yo le digo, que me has preguntado, el machismo en este país es muy preocupante y se ve en muchas esferas. Yo iba a reuniones con autoridades mexicanas, literalmente con 15 personas del Estado, y a veces 15 hombres, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Claro, no es de repente el ejemplo más grave, pero de diversas formas, lo que veo en términos culturales del machismo es un factor que hay que ser trabajado. Y digo, para ser claro, mi país también es machista. No digo, yo vengo del imperio, todo va bien en el imperio. No. Yo soy muy crítico de mi país, muy crítico de lo que exporta, de las guerras, del deseo de mantener la hegemonía global de forma violenta. Si quieres, te respondo sobre mis críticas a mi país, ¿no? Pero no habrá tiempo suficiente. Pero en México creo que hay que trabajar el tema de la violencia contra la mujer de forma integral, viendo todas las causas de la debilidad, situación de debilidad de muchas mujeres en este país. ¿Por qué es tan fácil reclutar a niñas, a jóvenes de 14, 15, 16 años para trabajos cuestionables que muchas veces llevan al secuestro, a la desaparición forzada? ¿Cuál es la situación actual de la mujer joven en este país? Y no solo en el ITESO, porque me imagino que la situación acá no se compara con lo que es en el barrio más popular de Guadalajara, ¿no? Esos son los temas que tenemos que trabajar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo evito el machismo, el sexismo en todos los países en que he trabajado en el hemisferio, ¿no? Quizás en el mundo, ¿no? Porque he trabajado en países en otras regiones también. No hemos llegado para nada a la igualdad entre el hombre y la mujer, ni mucho menos recientemente
estamos repensando lo que es género, ¿no? Y que no existe solo dos géneros. Eso ya estamos muy retrasados, digamos, en lo que debemos entender como concepto de yo quiero identificarme de tal forma, ¿no? Pero México tiene sus particularidades. Tiene tradiciones y elementos culturales, y yo no soy experto en eso. Yo digo como observador, me ha impresionado. Y que me comentan mis colegas de México cosas que pasan acá que no deberían pasar, ¿no? Entonces creo que son luchas que si queremos vivir en una sociedad tolerante, con respeto mutuo, tenemos que pensar no solo en qué está pasando allá, pero en lo que hacemos nosotros. ¿Qué tipo de chiste contamos? ¿Qué tipo de chiste aceptamos? Cuando decimos, no, eso no es aceptable, no digas eso conmigo, porque yo no voy a hacer cúmplice con esa lógica. Nosotros, cada uno de nosotros tiene el papel también. Entonces yo no quiero decir, México es malo y mi país es bueno. No. Cada uno de nosotros tenemos que, decimos en inglés, ser el cambio que quieres ver, ¿no? Be the change you want to see, ¿no? Y eso tenemos que comenzar acá, en este espacio, en otros espacios, cuestionar, no sé, los profesores acá, mayoría hombres. Aquí me siento mal porque somos dos hombres acá, pero somos dos. Ahí, si fuésemos 10 o 5 o 6, diría, no voy a participar en una mesa con 5 tipos, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre conscientes de lo que queremos ver en el mundo y ser lo que queremos ver. ¿Algún otro cuestionamiento? Sí. A partir de... Aparte de manifestarnos o hacer o exigir a las autoridades, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿O cuál es la mejor manera de luchar para Sí. No, es buenísima la pregunta. Y no quiero decirte, tienes que hacer tal y tal y tal. Y no quiero decírtelo porque creo que a ti y a ustedes les toca ser las y los protagonistas. Una de las cosas que pasa en la universidad es que se acepta y se cree normal una jerarquía y una subordinación y una estructura en que la profesora o el profesor es la autoridad y tú eres una humilde alumna. ¿Y cómo se te ocurre hacer ese tipo de pregunta acá? ¿No? Esa lógica, si nadie te lo dice explícitamente, está en el aire, ¿no? Limitándote y diciéndote que no puedes, no debes, piensa 2 veces, ¿quién eres tú? ¿No? Esa lógica. Entonces, esa pregunta, yo te la devolvería en el sentido de que, bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes? Si ustedes se ponen las pilas y deciden hacer algo, entre ustedes pueden hacer muchas cosas, mucho más que yo puedo hacer. Acá en esta comunidad, si se organizan, vamos a hacer tal, vamos a hacer el Centro de Comunicación Estudiantil por la Justicia en Jalisco. Ni Jalisco, Guadalajara, ni Guadalajara. ¿Cuál es el barrio más cercano y más violento acá? Aquí atrásito. Tal cual. Ok. El Centro por la Justicia del barrio aquí atrásito, ¿no? Me imagino que tendrá otro nombre, más formal. Ok, use ese otro nombre, ¿no? Ahí vamos a hacer algo. Y en eso, lo que digo, lo que queremos hacer, nuestra entidad, es facilitar y promover ese tipo de involucramiento de los estudiantes, pero con los estudiantes como protagonistas. Primera cosa que tenemos que hacer, ¿no? En inglés decimos GTF, out of the way, ¿ok? Pero no lo voy a decir acá porque está grabando, es una institución católica y jesuita, entonces no puedo. Pero
salir del camino, no obstacularizar, palabra que no pude decir antes, no obstacularizar. Ese es el primer deber nuestro. Creo que tenemos que ir más allá nosotros y facilitar y abrir espacios. Pero si se estudia la historia de la universidad, las transformaciones importantes, históricas, en el papel de la universidad, en lo social, han sido transformaciones que han surgido de los estudiantes. Creo que a ti te toca, a ustedes les toca pensar en cómo quieren trabajar en cosas concretas en el mundo, y a nosotros nos toca dejar de obstacularizar y también facilitar. Y eso es lo que creo es el proceso. Vine acá y estoy trabajando con los profes que están acá y las profesoras. Me reuní con ellas y ellas ayer y hablo con Luis, el presidente, esta noche, en fin. Estoy acá porque en el ITESO hay un proceso para diseñar, para ver cómo crear espacios para que los estudiantes puedan trabajar en los derechos humanos. Pero creo que ustedes deberían estar en esos espacios. Ustedes deberían estar, señor presidente, o señor profesor, rector. Me gusta el presidente, pero bueno, está bien. Señor rector, ¿no? Tenemos algunas sugerencias. Creo que sería interesante si pudiera hacer tal y tal y tal. Y si se hace de tal manera, tendremos más interés en participar de forma activa, por ejemplo. O otros que están acá, ¿no? Profesor Anaya, o sea, hay otros que están acá que están involucrados en el proceso. Pues te agradecemos mucho, James, tu visita al ITESO. Esperamos que la relación con la red universitaria sea mucho más fluida y más constante, y esperamos verte otros días por acá. Excelente, ha sido un placer. No, gracias a ti. Muy bien.